Hace poco les hice una serie de videos hablando acerca de cómo planear nuestra jubilación y cómo deberíamos desde jóvenes, ya sea que tengamos 20, 30 o hasta 40 años, pensar en nuestro retiro y en nuestra jubilación. Así que hoy les quiero compartir algo que vi y que cuando lo leí y lo conocí me explotó la cabeza y habla más allá de cómo queremos vivir nuestros años gloriosos, cómo queremos tener nuestra jubilación y cómo poder ser centenarios. Hoy les voy a hablar acerca de un tema muy interesante y son las zonas azules. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Alison y en este canal hablamos de finanzas personales y de cómo lograr la tranquilidad financiera. Y si bien este video no es tan financiero, les voy a contar por qué se los quiero compartir. Hoy vamos a hablar de las zonas azules y es un tema que desde que yo lo conocí me voló la cabeza porque es hablar realmente de cómo queremos envejecer y cómo queremos que sea nuestra jubilación y nuestro retiro más allá del dinero y es de la calidad de vida. Y sé que muchos estarán preguntando qué es eso de las zonas azules, así que les voy a ir contando a lo largo del video qué es eso. El término zonas azules surge de un estudio que hicieron unos científicos donde a través de la Organización Mundial de la Salud se dieron cuenta que había un lugar en el planeta donde estaban mayormente concentrados y donde vivía una gran cantidad de personas que eran consideradas como las personas más longevas del mundo. Cuando hicieron esta revisión se dieron cuenta que en Okinawa, Japón, vivían muchas personas que llegaban a cumplir entre los 90 y los 100 años y que era un comportamiento o unas cifras muy diferentes a lo que pasaba usualmente en el resto del planeta y que era una zona donde estaba altamente concentrados. Entonces, Dan Buettner, un investigador de la National Geographic, se dio a la tarea de si existe una zona donde hay una gran cantidad de personas longevas que están entre los 90 y los 100 años que están concentradas, debería existir diferentes zonas en el planeta que cumplan con esta característica, así que se dio la tarea de investigar qué otras zonas cumplían con esta condición y es de donde surge el tema de las zonas azules. ¿Por qué zonas azules? Porque cuando empezaron a investigar y se empezaron a dar cuenta de las concentraciones en el mapa, las señalaban con azul y por eso se llaman zonas azules. No tiene ningún misterio, digamos, el nombre, pero sí empezar a identificar por qué estas zonas concentraba a toda esta cantidad de personas tan longevas y qué hacía, qué factores hacían que estas personas llegaran a cumplir esa edad. Así que esta persona que les menciono de Dan Buettner saca un libro hablando acerca de las zonas azules y luego saca un documental que fue por donde yo llegué a esta información que está en Netflix y se los recomiendo mucho, que se llama, y les voy a dar el nombre exacto en español, Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules, y es buenísimo y fue donde me estalló la cabeza porque yo decía, wow, cómo hay zonas específicas en el planeta que no tienen ninguna correlación de ubicación, sino que su correlación está asociada a ciertos factores ambientales, sociales, biológicos y de tema nutricional que hace que concentren a muchas personas que llegan a cumplir entre 90 y 100 años. De hecho, hay personas que pasan los 100 años y que tienen una excelente calidad de vida, que es algo que no es tan predominante en la cultura que tenemos hoy en día y en los hábitos de vida que tenemos hoy en día. Entonces, este personaje se pone a investigar y encuentra otras zonas adicionales que ya les voy a mencionar, donde cumplen con las mismas características de las personas que están en Okinawa. Entonces, básicamente, este documental lo que presenta, que viene de un libro, o sea, todo esto está mucho más descrito en un libro, viene en el documental describiendo, por cada episodio describe una de las zonas que él descubrió como esas zonas azules y al final, tomando todos los aprendizajes y todas las cosas que suceden en cada uno de estos lugares, empieza a tomarlo como base para experimentarlo y implementar todo este tipo de cosas en un lugar, en una ciudad pequeña en Estados Unidos, donde buscan precisamente replicar este modelo de las zonas azules. Pero vamos a empezar por aquí. En el documental y en el libro siempre se menciona a los centenarios como estas personas que son súper longevas y se dan cuenta que aparte de Okinawa, Japón, hay otras zonas que también cumplen con estas características. ¿Cuáles son esas zonas? Icaria, la isla de Icaria en Grecia,
Cerdeña en Italia, Loma Linda, un pueblo, una ciudad pequeña en Estados Unidos que queda en California, y Nicoya, que es un lugar que queda ubicado en Costa Rica. Como se dan cuenta, están de hecho hasta distribuidos en diferentes continentes, pero cumplen con ciertos factores y ciertas características que los llevan a ser zonas azules y a que tengan una gran concentración de centenarios. Así que lo que ustedes van a ver en ese documental es todo el recorrido de este personaje de Dan Buettner, hablando acerca de los factores biológicos, ambientales, nutricionales y socioculturales que ayudan o que contribuyen a que estas personas sean tan longevas. Así que les voy a comentar cuáles son esos factores que este personaje identificó durante todo su recorrido, que de hecho son factores que son comunes dentro de estas zonas azules y que hacen y que contribuyen a que estas personas sean tan longevas. Entonces, el primer factor que mencionan son los ciclos diarios. ¿Y qué quiere decir con los ciclos diarios? Que es cómo estas personas viven su día a día y cómo llevan su día a día. Entonces, primero, realizan actividad física en sus actividades diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas, por ejemplo, que barren sus casas, limpian sus casas, hacen algún tipo de actividad asociada a cosechar su comida o a limpiar sus casas, lo que les mencionaba, o estar en constante movimiento, subir, bajar escaleras, todo esto, que les permite estar siempre en movimiento, no en actividades donde les exige un alto rendimiento físico, o sea, no es que están corriendo todo el tiempo, pero sí están en constante movimiento. Otro tema que está aquí asociado a los ciclos diarios es que el día es para trabajar, es decir, que se dedican gran parte del día, y me refiero al día es como este horario en el que hay sol, hay luz solar para trabajar, y la noche la destinan exclusivamente para descansar. Y también se atribuye mucho el tema de tener sueño de calidad, y esto estoy segura que ustedes lo han escuchado en otros estudios y en otras cosas, donde dicen que nuestra productividad y la forma en la que nosotros llevemos nuestro día depende en gran medida de qué calidad de sueño tenemos, porque es el momento en el que el cuerpo y la mente reparan energía, reparan tejidos, hacen una cantidad de procesos para que nosotros al día siguiente tengamos no solo toda la energía física, sino mental y espiritual para poder empezar nuestra jornada. Entonces, el sueño de calidad acá es súper importante. Hay otro factor muy importante que se menciona y que tienen todos en común, y es la alimentación. Y este es uno de los factores más importantes que se menciona en el libro y en el documental, porque parte de una alimentación que es balanceada, una alimentación donde está con una carga importante de vegetales, de granos, de frutos, de legumbres, y es una alimentación que es equilibrada para el cuerpo y no una alimentación no solo con alimentos procesados y demás, que eso ya sabemos que no son muy buenos, sino adicional que no se come hasta reventar, sino que se come para que el cuerpo esté bien, tenga cierta saciedad y no más. Y además, algo que tienen también en común estas zonas es que mucha de su comida son de cultivos propios, es decir, que son ellos mismos los que cultivan o cosechan cierto tipo de cosas y cierto tipo de alimentos, o son alimentos que se cosechan en la zona, que tienen un origen natural, que no tienen tanta intervención artificial y que contribuyen precisamente a esa dieta que consumen en el día a día. Entonces, por ejemplo, en la parte de Icaria y de Cerdeña son alimentos mucho más mediterráneos, en la parte de Okinawa son alimentos que son propios de la región y que tienen un contenido nutricional importante, y algo que tienen todos en común es el tema de los granos, que son una muy buena fuente de proteína. No reemplaza la proteína animal, pero sin embargo son alimentos que tienen una muy buena fuente de proteína y que no genera tantos impactos negativos al cuerpo como si genera el exceso de consumo de carnes rojas, por ejemplo. Hay otro factor muy importante que en el documental y en el libro mencionan como lazos sociales, y está asociado precisamente a la actividad social que tienen estas personas. Entonces son personas que no tienen una vida sedentaria, que se están moviendo constantemente, que están muy pegados a la espiritualidad, y no está asociado simplemente a decir son de X religión, porque aquí algo que es muy curioso es que todas estas zonas no comparten la misma religión, pero sí están muy asociados y muy pegados al tema de la espiritualidad y de enriquecer el espíritu,
y también son comunidades que tienen unas conexiones sociales muy fuertes. Por ejemplo, algo que muestra el documental es que en Okinawa hay hagan de cuenta como unos grupos sociales donde se reúnen todos estos centenarios a hablar, a reír, a tener juegos, no sé, como juegos de mesa, cosas así, y trabajan mucho en comunidad. Entonces, por ejemplo, mencionaban que si a alguna persona le pasa algo, no sé, se cayó y tuvo un accidente o está en la clínica o algo así, la comunidad o el grupo que se reúne tienen un fondo financiero para ayudar a esta persona mientras no puede hacer sus cosas o necesita acompañamiento, y no solo desde el tema financiero sino también desde el apoyo como grupal. Entonces es muy importante porque habla de las conexiones sociales y cómo estar en contacto con personas y que son personas que todos están bajo un propósito común, fortalece precisamente esos lazos sociales. Esto también lo mencionan, por ejemplo, en Loma Linda, en California. Este grupo es una ciudad que su base es que son de esta religión adventistas, y ellos hacen muchas como obras sociales y hacen temas de donaciones y acompañamiento y hacen muchas actividades en grupo que también los lleva a tener esas conexiones sociales. Y en otros lugares mencionan es, por ejemplo, reunirse con los vecinos, con los amigos, con los familiares. Entonces todo desde diferente perspectiva los lleva al mismo punto, que son fortalecer estos lazos sociales y que también los lleva a no tener una vida sedentaria. Hay otro factor que me pareció muy interesante y yo lo he visto, por ejemplo, en las personas que ya empiezan a cumplir cierta edad, y es que se empiezan a alejar o se empiezan a aislar de las grandes ciudades. Entonces, por ejemplo, todos estos lugares tienen en común que primero no son ciudades principales, no son metrópolis, y están un poco alejadas de estas ciudades, lo que les hace llevar un ritmo de vida mucho más tranquilo, un poco más relajado. Se pueden adaptar fácilmente a las condiciones del lugar y los lleva a tener una vida un poco más tranquila, y eso también contribuye precisamente a que la calidad de vida sea diferente y a que estas personas sean más longevas. Y por último, ese último factor que a mí me parece el más increíble de todos es que son personas que, aún teniendo la edad que tienen, son personas que tienen un propósito definido y claro. Entonces, por ejemplo, y es algo que yo les mencioné hace mucho en un video, y son personas que tienen un propósito. Entonces hablan en Okinawa del tema del Ikigai, que yo les mencionaba, que es una forma en la que ustedes pueden buscar y encontrar, es como una estrategia para poder encontrar el propósito. Entonces estas personas precisamente aplican esto para tener su propósito de vida. Entonces, por ejemplo, hablaban que habían personas que su propósito de vida era, no sé, todos los días despertarse y hacer su ropa, o cultivar sus alimentos, o proveer a su comunidad de utensilios, de productos, de ciertas cosas, y trabajaban bajo ese propósito. Por ejemplo, en Nicoya, en Costa Rica, muestran el caso de una persona, de un señor que tiene una vitalidad impresionante y su propósito de vida es trabajar por su cultivo, por su finquita, por su familia, pero lo hace no desde el sacrificio de tengo que trabajar por ellos, sino desde el propósito de esta es mi vida, esta es la forma en la que yo vivo, por la que yo trabajo y por la que me despierto todos los días. Y eso es muy importante. Habla acerca de tener un propósito, de tener espacios de autoconocimiento y de autoaprendizaje, tener súper claro que todos los días son una oportunidad para aprender algo y que no importa la edad que se tenga, el cerebro y el ser humano necesita estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, esto desde lo mental y desde lo espiritual contribuye mucho a que estas personas sean longevas, porque no solo les da un camino y un propósito, sino que están en constante aprendizaje y en constante autoconocimiento de ellos, y impulsa precisamente a que tengan una vida enfocada en cumplir su propósito. Ahora, ¿por qué, si este es un canal de finanzas, por qué les estoy hablando de las zonas azules y de todo este tema? Y la verdad es que, si bien
Nosotros aquí estamos hablando de cómo aprender a manejar el dinero, de cómo utilizarlo mejor, invertir, ahorrar, reducir deudas y demás. El dinero al fin del día no solo es energía, sino también es una herramienta que nos va a permitir construir la vida que queremos y construir esos momentos que queremos vivir. Y justamente este documental, cuando lo vi, me explotó la cabeza porque yo decía, yo quiero tener esa calidad de vida y quiero que el dinero sea una herramienta para que precisamente me permita cumplir y me permita llegar a tener esa calidad de vida y poder ser una de esas personas longevas que viven en absoluta tranquilidad, y esta es una palabra muy importante y por eso yo siempre les hablo desde la tranquilidad financiera, y es poder tener esa tranquilidad de tener mis últimas décadas y mis últimos años de vida de una forma muy tranquila, en paz conmigo, con la sociedad, con el universo, con todo el mundo. Entonces, al final lo que les quiero compartir como reflexión con este video es que estas zonas azules nos muestran que hay una forma diferente de vivir, que hay una forma diferente de jubilarnos y de pasar nuestra vejez, que hay una forma diferente en la que podemos construir ese futuro y ese retiro, pensando, y para mí esta palabra es un mantra de vida, y es en la tranquilidad que queremos vivir. Y esta tranquilidad no necesariamente está asociada a acumular mucho dinero, sino algo en común que se ve en estas zonas es vivir con lo necesario, con lo que consideramos necesario para vivir, más allá de acumular o de tener escasez. Es simplemente qué es lo que para nosotros es necesario para vivir y vivir con eso, vivir lo necesario. Y al vivir bajo este concepto de lo necesario para vivir, nos ayuda a tener un manejo muy centrado de las finanzas, pensar en un manejo de las finanzas a largo plazo y pensar justamente en cómo queremos tener esa jubilación, ese retiro. Y por ende nos lleva precisamente a hoy, en este momento que tenemos 20, 30 o 40 años, empezar a planear en cómo queremos vivir nuestra jubilación. Por ejemplo, algo que veo en las zonas azules y que veía tanto en el libro como en el documental es que son personas que son muy saludables. Cuando son personas que son muy saludables, claramente necesitan menos dinero de gastos médicos, son personas que van menos al médico, no porque no deban tener controles, y esto de hecho en Costa Rica mencionan un programa de medicina preventiva buenísimo, donde van y monitorean al señor o a estas personas y miran cómo van, qué tal están de salud, todo el cuento, pero son personas que no están requiriendo tanto dinero del sistema de salud, que no necesitan gastar tanto dinero en tema médico porque tienen una calidad de vida tan estable y tan buena que precisamente no necesitan y no requieren este tipo de cosas, que me parece buenísimo. También pensar en planear nuestra jubilación, que es algo que no muchas personas hablan, pero cuando las personas se jubilan, ese último día laboral, ese último día de trabajo, y pasan al siguiente día, y eso le pasa mucho a los deportistas, por ejemplo, ese siguiente día cuando tú ya no estás trabajando, cuando ya no te tienes que levantar a cumplir un horario laboral y demás, empieza a generar ciertos vacíos y ciertas cosas que las personas no se hallan, y llega a extremos donde hay personas que se han suicidado porque no encuentran un propósito de vida, porque su propósito estaba atado simplemente a ese trabajo y a esa actividad que hacían asociada a un trabajo, y cuando esto ya se fue porque nos retiramos, pues entran en estos conflictos emocionales, de salud mental y demás. Entonces, llevarnos a vivir en propósito, y en un propósito más allá de nuestro trabajo, más allá de lo que hacemos de 8 a 5, más allá de conseguir dinero o este tipo de cosas, es vivir bajo un propósito y que todas las actividades que hacemos vayan en pro de este propósito, y que sea un propósito que no se esfume o que no se borre cuando ya vamos a la jubilación. Me parece súper importante. Y adicional, procurarnos una calidad de vida, una buena calidad de vida que nos permita tener esos últimos años de la mejor forma, y que el dinero contribuya a cumplir esto. Entonces, les quise compartir esto y los invito a que vean el documental y se lean el libro, porque realmente es pensar en cómo nos queremos jubilar, cómo queremos vivir hoy en día y qué debemos hacer hoy en día para que nuestra jubilación y nuestro retiro sea de la forma más tranquila, sea de la mejor forma, y poder no solo llegar a ser unos centenarios, sino al final del día poder tener una muy buena calidad de vida. Entonces, pues nada, les quería compartir esto, así que aquí abajo van a encontrar la información del libro, la información del documental, porque realmente nos hace tomar mucha reflexión acerca de cómo queremos llevar nuestra vida.
Y listo, ese era el video que les tenía para hoy, lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado y quiero que me dejen aquí en los comentarios si ya han leído el libro, si conocen de qué les estaba hablando o si han visto el documental y qué reflexión les quedó a ustedes al final de leer o de ver este documental. Gracias por llegar hasta acá. No olviden seguirnos en el canal en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos haciendo en el canal. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que se las dejo por aquí para que vayan, nos sigan y estén pendientes porque ahí es donde les estamos avisando también cada uno de los videos que vamos subiendo y donde les compartimos cosas interesantes que les va a ayudar a seguir aprendiendo de finanzas personales. También los invito a que nos sigan en nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde también les compartimos información adicional y donde les dejamos recursos gratis y de pago para que ustedes sigan aprendiendo de finanzas. Y no siendo más, les dejo un abrazo enorme y recuerden que la tranquilidad, que fue todo lo que les mencioné en el video, y sobre todo la tranquilidad financiera está en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.